Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Tenemos todos esos cataclismos producidos por el hombre y aquellos no provocados por el ser humano, y la pregunta que surge es, si Jesús es el Salvador del alma, Jesús es el Salvador de nuestro corazón, aquel que perdona nuestros pecados, ¿qué tiene que ver Jesús con la explosión de los planetas y las estrellas? Saludos, querido oyente. Aquí llegamos con bastante ruido en Ruta 66, el camino de la esperanza para el que quiera creer. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda, una vez más, Esperanza Suárez. La serie sobre el Evangelio de Lucas se va acercando a su fin. Hoy nos centraremos en los capítulos 21 y 22, donde escucharemos una advertencia para todos nosotros: la hora final. Es mejor empezar a prepararse. Los días van pasando demasiado rápido y no puedes posponerlo más. No querrás ser dejado atrás cuando el Señor Jesús vuelva, ¿no es así? Así que, atento. Las señales de su venida se hacen cada vez más evidentes. Escuchemos la reflexión que Fernando Díaz nos trae. Ya te habrás dado cuenta de que estamos llegando al final del tercer Evangelio, el Evangelio de Lucas, que está hablando con más detalles sobre la vida y ministerio de Jesucristo, el Hijo del Hombre. En Lucas encontramos un énfasis en el aspecto humano de Cristo y un enfoque dirigido hacia los discriminados, hacia los rechazados. Y el capítulo 21 empieza con ese enfoque, hablando sobre la viuda que entregó sus pequeñas monedas de cobre, dando todo lo que tenía para su supervivencia y enseñando una vez más que Dios actúa en los corazones de personas que muchas veces son despreciadas por la propia sociedad. Pero ese comportamiento apenas abre espacio para lo que viene a lo largo del capítulo, que es la discusión sobre la hora final. En cuanto a los discípulos de Jesús, algunos de ellos estaban hablando sobre el templo, pensando que todo lo que había en aquella construcción era muy bonito. Jesús entonces afirma que llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Querido oyente, vamos a notar y descubrir a partir de ahora, después de las palabras de Jesús, de su ministerio y del creciente rechazo de los líderes religiosos de aquellos días, que las cosas no van a hacer más que empeorar para el propio Jesús. De hecho, ese momento se espera, está profetizado en el Antiguo Testamento y la hora final comienza con la hora final del propio templo. El gran templo estaba ahora siendo preparado para su momento final, que ocurriría con la invasión de los romanos que destruyeron el templo en los años 70 después de Cristo. Por eso es que los estudiosos, los eruditos, dicen que para que esa frase tenga sentido, Lucas tendrá que haber escrito su libro antes del año 62 después de Cristo. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? Jesús contesta, tened cuidado, no os dejéis engañar. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy. Y el tiempo está cerca, no los sigáis. Cuando oigáis de guerras y de revoluciones, no os asustéis. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Jesús continúa diciendo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Querido oyente, Jesús expresa con bastante claridad la realidad que estaba por venir y que también está todavía por venir. Hablando sobre la hora final, diremos que incluye no solamente el templo, pero involucra también la hora final de la estabilidad como tal. Esa estabilidad estaba bajo amenaza en aquel tiempo con las guerras y rebeliones que afectaron a la propia nación. Pero está claro que el enfoque es mucho más amplio, pues también se refiere a lo que ocurrirá en el futuro. El ser humano va y construye una realidad que parece prometer una estabilidad plena y total, pero en realidad no se sustentará a causa del pecado del ser humano, de su competencia muchas veces desleal con sus semejantes, que termina en guerras y una tremenda destrucción. De esa forma, ese fin de la estabilidad, que es el momento vinculado a la hora final,
también será un momento de persecución para la Iglesia. Jesús avisa a los discípulos que ellos serán perseguidos y llevados ante la presencia de reyes y de gobernadores a causa de su nombre. Ellos tendrán allí la oportunidad de dar testimonio y no deben preocuparse con qué decir, pues el Espíritu de Dios les dará sabiduría en ese momento. Ellos tendrán la capacidad de hablar sobre la verdad y nadie será capaz de resistirse a sus palabras. E incluso serán traicionados por padres, hermanos y amigos, y algunos serán llevados a la muerte. Todos serán odiados a causa del Evangelio. Querido oyente, es una verdad absolutamente cabal, exacta. Está llegando la hora final. Y esta realidad incluye el final del templo, el final de la estabilidad, el final también de la paz para la humanidad. Jerusalén será rodeada por ejércitos, dice el texto. Aquellos días serán terribles para las embarazadas y las que estuvieran amamantando. Habrá gran aflicción en la tierra, e irán contra ese pueblo. La estabilidad y fortaleza del ser humano no podrá subsistir porque estaremos ante la hora final. Esta hora final podemos decir que es horrible. Tú que estás escuchando Ruta 66, hoy estarás diciendo: vaya, esto se pone complicado, me estás asustando. Pues prepárate, porque todavía te vas a quedar más asustado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las naciones entrarán en angustia por el bramido y la agitación del mar, y los hombres van a desmayar, aterrorizados, hasta que el Hijo del Hombre venga con poder y gran gloria en una nube en el momento de la misma hora final. Jesús dice: fijaos en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Igualmente, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Aquí lo de generación se refiere a la raza humana, al presente orden de las cosas. Y Jesús afirma: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Querido oyente, se acerca la hora final para el templo, hora final para la estabilidad de aquellos que vivían en los días de Jesús, hora final para la paz y hora final para el presente orden de las cosas. No te asombres, mi querido oyente, por aquello que está ante ti, porque todo eso será afectado por la hora final. Por lo tanto, señala la Nueva Versión Internacional, tened cuidado no sea que se os endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre vosotros, pues vendrá como una trampa sobre todos. Mucha gente vive como si fuese a vivir eternamente, sin prepararse para la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, que es la hora final. Eso es falta de sentido común, es confiar en aquello que no tiene sentido. A continuación, el capítulo 22 empieza hablando de lo que está pasando con el propio Jesús. Estaba acercándose la época de la Pascua y los líderes religiosos querían matar a Jesús. Satanás entró en Judas Iscariote y él se fue entonces a hablar con los jefes de los sacerdotes y con los oficiales del templo, preparando una manera con la que entregar a Jesús para que lo mataran. Ellos ofrecieron dinero a Judas e hicieron allí una especie de acuerdo. De esa forma, el momento final está llegando, no solamente de todo lo que sucede, sino que la hora final del ministerio del propio Jesús también se acerca. En ese momento, Jesús prepara a sus discípulos para una gran transición. ¿Qué transición será esa? Ellos están en la época de la Pascua. Jesús les ordena que preparen un famoso lugar, una especie de sala de invitados que será muy conocida en la historia como el cenáculo. Y en ese lugar Jesús celebrará la famosa Cena del Señor. Él dice: este pan es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Querido oyente, no es solamente la promesa del fin del presente orden de las cosas. El fin del ministerio de Jesús se acerca y él anuncia el fin de la antigua alianza, el antiguo pacto, porque ese cáliz, esa sangre que aparece junto al pan, que es su cuerpo, representa aquí un nuevo pacto hecho por Cristo Jesús que anuncia la salvación por la fe, por la gracia, a través del Hijo de Dios.
Y eso significa entonces que esa nueva comunidad que nace en Cristo, la Iglesia, celebra esa nueva alianza que sustituye la antigua alianza, el antiguo pacto que llegó a su fin. Y lo celebra de manera particular celebrando la famosa Cena del Señor, o como dicen algunos, la Santa Cena. Es interesante, después de todo lo que pasa aquí en los detalles de la propia cena, que Jesús empieza a decirle a Pedro algo que llama mi atención. Y llama posiblemente tu atención, querido oyente. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuerais trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro contesta, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús entonces le dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y sorprendentemente, Pedro mantiene su esperanza, que después seguramente se frustrará de manera completa. Jesús termina diciendo que él envió a sus discípulos a sus viajes sin cualquier provisión, pero que ahora ellos deben ir cada uno con su debida provisión para estar preparados para el futuro. Mis queridos oyentes, la hora final se acerca. De forma especial se acerca la hora final de la suficiencia humana. Los discípulos confiaban en sí mismos. Pedro se sustentó en su propia suficiencia. La gran verdad es que ante la hora final que se aproxima, necesitamos reconocer nuestra insuficiencia. El final de nuestra suficiencia, para que recibamos de Dios su salvación y no seamos sorprendidos en ese momento importante cuando se acerque la hora final. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Seguimos adelante con las preguntas. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Es el WhatsApp. 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Estamos en Lucas capítulos 21 y 22. ¿Estamos de verdad ante el final de todo? Vaya. Ahora bien, nos llama la atención lo del templo. ¿Por qué habría de ser destruido? ¿Cuál es el impacto religioso que eso causaría entonces en aquella nación? El templo era el centro de la vida religiosa de los judíos. Israel se había desarrollado desde la monarquía en torno al templo. Ese templo fue construido por Salomón, había sido destruido por los babilonios y fue edificado de nuevo en el periodo después del exilio. Después pasó por otro momento muy difícil en la época de los macabeos. Ahora había sido reformado y embellecido por Herodes. Tenía una decoración bastante detallada. Cuando Jesús dice que será destruido, la gente se pone a pensar sobre esa afirmación. La destrucción caería sobre la nación como una forma de juicio. Este juicio recaería sobre Jerusalén y sobre el templo. De alguna manera eso tiene que ver con la idea de que Dios ya no está preocupado con el templo como el centro de referencia de adoración. Ahora el Espíritu va a habitar en nosotros. Nosotros somos el nuevo templo del Espíritu, y ya no necesitamos templos de piedra, madera y cemento
como condición fundamental y esencial para adorar. Esa destrucción trajo, por decirlo así, un redimensionamiento completo de la vida religiosa judía. La experiencia del exilio ya había hecho que los judíos pasaran a tener la figura de la sinagoga como un centro de adoración más local, y después de la destrucción del templo es algo que se haría aún de manera más destacada. El juicio recaería sobre aquellos que no reciben al propio Mesías y sobre todos los que reaccionan de manera semejante. Ahora, en cuanto a la enseñanza de Jesús sobre la hora final, lo de los últimos tiempos siempre está relacionado con señales del cielo. ¿Qué tiene que ver Cristo con las estrellas, por ejemplo? Es interesante. Leemos sobre hambres, guerras y terremotos. Vemos que todo esto ocurre y tiene relación con la venida de Cristo, en el sentido de que todo eso se intensificará. Jesús dice que esa generación no pasaría sin que esas cosas sucedieran. Esa generación aquí no significa una generación de 30 o 40 años. Significa la generación de la raza humana. Esa humanidad no se terminará mientras esto no ocurra. ¿Significa que va a haber una guerra mundial que terminará con todo el mundo? No habrá una guerra mundial antes que esas cosas sucedan. Es eso lo que Jesús quiere decir. Y en medio de todos esos cataclismos humanos están los no humanos, que son los de los cielos. Y la pregunta que surge es, si Jesús es el Salvador del alma, Jesús es el Salvador de nuestro corazón, es el que perdona nuestros pecados, ¿qué tiene que ver Jesús con la explosión de los planetas y de las estrellas? En realidad lo que pasa es que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es divino. Por lo tanto, debe quedar bastante claro que Jesús, siendo Dios hombre que muere por nosotros, trae en el nombre de Dios su salvación, y esa salvación es de magnitud, podríamos decir, cósmica. Así que esto involucra también los poderes de los cielos, que son sacudidos por la muerte del Hijo de Dios. Tiene todo el sentido cuando entendemos la amplitud de la persona de Cristo. En Lucas 21, en el versículo 24, se destaca el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa esa expresión y qué hace aquí? Tenemos que entender esa expresión a la luz de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué ocurre? Dios tiene una alianza, un pacto con Israel. No quiere decir que Dios abandonará el mundo. Dios sigue actuando. Él deja su testimonio en diversas culturas y sigue siendo el que sostiene y provee a todo el universo. Pero en su alianza específica, en su contrato particular con Israel, Dios está construyendo la historia de la salvación. ¿Qué pasa entonces?, podemos preguntarnos. En ese momento los gentiles no aparecen, salvo aquellos que entran en Israel y reconocen la acción divina allí. Cuando llega el momento en que la nación de Israel no es capaz de ver su propio Mesías, la Biblia dice que en ese instante se abre un espacio en lo que será la hora o el tiempo de los gentiles. Lo veremos más claramente en el libro de Hechos. Pablo dice, a partir de ahora me voy a enfocar en los gentiles. Los gentiles entonces abrirán sus corazones. Aquello que empezó con Israel se esparce por todo el mundo y el Evangelio será predicado por todas partes, alcanzando, como dice el griego, panta ta ethne, todas las naciones. Y eso va a seguir hasta el momento en que el tiempo de los gentiles vaya a terminar. Así que el texto está diciendo lo siguiente: los gentiles pisotearán Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Aunque Jerusalén viniera a ser conquistada por los romanos en los años 60, ese texto apunta más claramente al futuro. Es decir, el tiempo de los gentiles es cuando escuchen y reciban el Evangelio, y ese tiempo va a prevalecer con el dominio de ellos sobre Jerusalén, y cuando se acaba su tiempo, Jerusalén ya no estará bajo el dominio de los gentiles. Muchos estudiosos, muchos eruditos creen que el hecho de que Israel haya surgido ahora en el siglo XX y que Jerusalén tuviera su independencia en 1967 es un momento que está relacionado con esto. Es muy probable, pero necesitamos esperar algunas cosas más claras para ver si de hecho eso se concreta plenamente. Desde luego, la posibilidad es bastante grande. Ahora bien, si hay un tema y un asunto que asusta a todo el mundo, es cuando Satanás entra en el juego. Veamos, ¿es verdad que Satanás entra en las personas?
El inicio del capítulo 22 de Lucas dice que eso precisamente le pasó a Judas. ¿Qué ocurre entonces? Mira, a mucha gente de cultura humanista no le gusta escuchar eso. Pero por increíble que parezca, la posesión demoníaca es una realidad. Si es verdad que hay personas poseídas y dominadas por espíritus malignos, pero fíjate bien, eso no quiere decir que Satanás esté entrando en las personas. Generalmente son personas que tienen contacto y relación con lo oculto, con los demonios. Satanás entró en Judas Iscariote, pero eso no quiere decir que a cualquier persona poseída con la que nos encontremos le vayamos a decir, sal Satanás, porque en realidad es un espíritu maligno, un demonio que está dominando a la persona. No es como el caso de Judas, que fue el mismo Satanás el que entró en él. Ahora quiero hacer una última pregunta sobre la Cena del Señor. Esa cena está vinculada a la nueva alianza, el nuevo pacto. ¿Qué es ese nuevo pacto que sustituirá el antiguo? Porque en el Antiguo Testamento se habla de muchos pactos. Ya ves, ¿qué ocurre? La cena se realiza a partir de la ceremonia de la Pascua, del Pesaj judío. ¿Qué nos recuerda esa Pascua? La liberación de Egipto. Así que la alianza aquí abordada es la alianza del Sinaí, la alianza de la ley. Cuando Jesús dice, esta sangre aquí es mía, es la sangre del Nuevo Testamento, de la nueva alianza, del nuevo pacto. Él está diciendo, mira, la alianza anterior ha quedado atrás. No podemos pensar que la ley tenga cualquier propósito específico de justificación, de salvación, aunque la hubiera tenido para Israel en el pasado, pues ahora el nuevo pacto en Cristo sustituye la alianza del Sinaí. No en cambio la alianza con Abraham, ni la alianza con David. La alianza del Sinaí es el enfoque que hay aquí, que se está presentando claramente en la Cena del Señor. Gracias, Fernando. Y tú que nos sigues, aquí llega la conclusión del programa, una parte importante de nuestro espacio donde nos preguntamos cómo aplicamos lo aprendido. Hoy en Ruta 66 hemos explorado juntos el capítulo 21 de Lucas y la primera parte del capítulo 22. Nuestro tema, como recordarás, fue la hora final. Hemos visto con bastante claridad cómo Jesús habla del final de los tiempos, de las señales que anuncian este final de los tiempos y todo lo que debemos considerar para estar preparados para ese momento. Hemos visto también que el final del presente orden es demostrado por Jesús en el final de su ministerio, cuando anuncia el final del antiguo pacto, el final de cualquier posibilidad de suficiencia humana sin Dios. Ante todo esto, querido oyente, prestemos atención a nuestra aplicación. Mucha gente vive la vida como si todo fuese a ser de la misma manera, siempre todo igual. No caigamos, por favor, en ese fatal error. Mi querido amigo, prepárate para la venida de Cristo. Prepárate para la hora final. Querido oyente, aquí se termina otro programa de Ruta 66. Ahora falta poco para que concluyamos esta serie. Síguela en esta misma emisora y a esta misma hora. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. Cada vez son más los que nos siguen. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y déjanos un saludo y tus impresiones del programa en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y además puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La Ruta 66.
Aquí te esperamos.